Wreck-It Ralph acá. Y espero que venga Fix It Felix Jr. porque si no, estamos mal. I'm gonna wreck it! Wow. ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a cambiar la mesa, ya la saqué. El padre de uno de los chicos que le doy clase nos va a hacer una igual a la mesada. Bueno, Y estoy sacando el asiento este, que ahí vamos a poner tipo un gabinete, que también nos los va a hacer el hombre este. no es fácil sacarlo. No, lo voy a tener que sacar en pedazos. Vamos a sacar este Asiento. este asiento que en realidad mucha función no cumple porque fue pensado para que dos personas puedan venir acá adentro con cinturón de seguridad, pero realmente eso nunca Pero fue nunca viable. nunca lo homologaron ni nada, o sea que nunca fue viable. Así que Nunca fue viable y realmente no luce muy bien. no, lo vamos a sacar y ya. Y después vamos a poner un gabinete para guardar cosas ahí atrás del asiento y todo. Claro, y acá sacaste la mesa. Saqué la mesa, y quedó la base. quedó la base que está plegada ahora. Sí, y esta es la mesa y esta es la que vamos a cambiar. Así que bueno, esto no es fácil porque se complicó para sacarlo. Sí. Parecía que eran 2 o 3 tornillos, pero no, acá hay Sí. que romper. Pepe, rompe. Después de un parto fue sacar esto, realmente fue terrible. Lo saqué en pedacitos. Y bueno, acá va a quedar un mueble que va a venir que va a cubrir justo eso y va a llegar hasta acá para guardar cosas de la cocina y comida. Y abajo va a quedar otra como una cajonera que vamos a tener acceso por acá. Va a quedar bastante espacio. Finalmente se pudo sacar y así como quedó. Bueno, aquí está, salió al final. En 200 pedazos, lo tuve que cortar todo para que pudiera salir de ahí adentro. Ahora a la basura. Todavía me queda un pedazo, pero bueno, ya.